Capítulo 86. Los geobíceps desbocados. En la distancia, una nube de polvo se elevó al aire, acompañada de un rugido atronador. Tras una inspección más cercana, era un grupo de geobíceps que cargaban hacia ellos. A diferencia de la que Lumine acababa de derrotar con un combo suave, estos geobíceps ya habían entrado en su segunda forma, sus cuerpos infundidos con varias energías elementales. Tetra Beler, ¿puedes manejarlos? Antes de que Paimon pudiera terminar, Lumine ya la había agarrado por el collar y comenzó a correr. ¡Qué broma! Este no fue el momento de interpretar a Hiro. 1 o 2 serían manejables, pero no creía que pudiera asumir tantos geobíceps enfurecidos. Rugido. 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 La carga de geobíceps, tal vez después de haber visto a su compañero caído, se enfureció aún más. Rugieron al unísono, persiguiendo al dúo que huye con una determinación implacable. Lady Kekin, los monstruos en esta área han sido eliminados por completo, informó un soldado de Miguelita Kekin, sus ojos llenos de respeto. Era el mismo líder de escuadrón que había luchado junto a Kekin contra el primo Geobicep hace 3 años. En los últimos 3 años, había sido testigo del ascenso de Kekin de un maestro de rascar al famoso, pequeño dios del trueno, de Liyue. Había visto todas las dificultades que ella había sufrido en el camino. Trabajo bueno. Limpie el monstruo permanece, y luego volveremos al puerto de Liyue. Kekin emballó el rugido de su león y sonrió mientras daba sus órdenes. Sí, señora. El líder del equipo saludó y se fue para llevar a cabo las instrucciones de Kekin. Fan, ¿cuándo volverás? Con un momento de relajación, Kekin no pudo evitar pensar en su maestro, el adepto que le había enseñado mucho. Sus logros de hoy fueron en gran medida gracias a él. Fan dijo que volvería dentro de 1 año. Con Liyue en un estado tan crítico, definitivamente aparecerá, ¿verdad? Kekin murmuró para sí misma, su corazón lleno de anticipación. ¿Cómo sería volver a ver a su maestro? Lady Kekin, algo ha pasado. Una voz urgente interrumpió los pensamientos de Kekin. Ella frunció el ceño ligeramente y miró al soldado de Miguelit corriendo hacia ella. ¿Qué ocurre? Los ojos de Kekin estaban llenos de consulta, un gran signo de interrogación que aparecía sobre su linda cabeza de conejitos de gato púrpura. Lady Kekin, son los geobíceps. El soldado, un nuevo recluta, jadeaba mucho de correr. ¿Qué pasa con los geobíceps? Kekin presionado. Hay tantos geobíceps. Nunca he visto tantos en mi vida, dijo el recluta, su rostro se llenó de pánico. Estaba claramente aterrorizado. Todas las tropas, estén alerta. Kekin dibujó el rugido de su león recién pulido y miró en la dirección en que venía el soldado. Con su fuerza actual, podía sentir profundamente que algo estaba causando que el suelo temblara débilmente en la distancia. Dios mío, ¿geobíceps? ¿Qué es esto? Al ver la horda de geobíceps cargando en la distancia, incluso los soldados de Miguelit bien entrenados estaban atónitos. Sin embargo, su disciplina los mantuvo estables, y no mostraron signos de retirada. Espera, esos geobíceps parecen estar persiguiendo algo. Un soldado de Miguelit de ojos afilados notó algo inusual. ¿Los geobíceps perseguían 2 personas? ¿Es eso, el viajero que Ningguang mencionó? Kekin reconoció inmediatamente a la persona perseguida por los monstruos. Fue el viajero de Outlander que Ningguang le había contado ayer. ¿Por qué provocaría un grupo tan grande de geobíceps? Los ojos de Kekin se entrecerraron. Algo se sentía. En circunstancias normales, geobíceps no perseguiría colectivamente a una sola persona. Viajero, ten cuidado, hay gente por delante. Paimon, que estaba siendo llevado, recuperó sus sentidos y le gritó a Lumine, que todavía estaba corriendo por su vida. Lo sé. Lumine ya había visto a los soldados de Miguelit en la distancia. Estos geobíceps eran su responsabilidad, y no podía dejar que las personas inocentes sufrieran por ella. Sin dudarlo, Lumine cambió de dirección, girando a su izquierda. Sin embargo, los geobíceps la ignoraron y continuaron cargando en línea recta. ¿Qué está pasando? Al ver que los monstruos ya no los perseguían, Lumine y Paimon disminuyeron la velocidad y finalmente se detuvieron. Los dos se quedaron allí, mirándose confundidos. ¿Estas geobíceps no los detienen después de todo? No es bueno, tenemos que ayudar. Después de un breve momento de shock, Lumine se dio cuenta rápidamente de la situación. Las personas que se avecinaban eran soldados de Miguelit, pero todavía eran humanos comunes.
No había forma de que pudieran manejar geobíceps infundidos elementales. HMPH. Formar. Al ver lo que estaba sucediendo, Kekin emitió fríamente sus órdenes. En su opinión, los geobíceps no estaban persiguiendo al viajero de cabello dorado. Lo más probable es que hayan sido sorprendidos por algo, y el viajero fue solo una desafortunada víctima. Swift como Lightning. Kekin tomó la delantera, lanzando una restauración estelar y teletransportando sobre el geovisor hidroeléctrico principal. Con una sola barra, desató una explosión de rayos morados, dejando una herida profunda y exposición a los huesos en la piel de la roca de Geobíceps. La sangre brotó. Rugido. El Geobíceps rugió de dolor, sus ojos inyectados en sangre. Subió sus enormes garras en el suelo, creando grietas en la tierra. Al ver a su líder detenerse, los otros Geobíceps también se detuvieron, gruñendo con ruta mientras miraban a Kekin con ojos hostiles. Lightning Strikes, y todas las impurezas se purgan. Kekin desató su explosión elemental, transformándose en una serie de imágenes posteriores mientras contrataba el geovisor principal. En solo unos pocos movimientos, lo había obligado a retirarse. Kekin ya no era la maestra de Scratch, que había sido hace años. Sus habilidades elementales y su espada habían mejorado significativamente. Además, este no fue el primo Geobíceps, con su abrumador ataque y defensa. Cargue conmigo. El líder del escuadrón de Miguelit lideró a sus tropas hacia adelante. Aunque carecían de visiones, confiaron en las antiguas formaciones de Miguelit transmitidas por los Adepti para detener los Geobíceps. Una vez que Kekin lidió con el geovisor principal, el resto se dispersaría como un tazón de arena, ya no es una amenaza. Capítulo 87. Kekin. Sander aquí. A medida que la batalla entre el grupo y los monstruos se desencadenaron, Lumine Finales finalmente se unió a la pelea. En cuanto a Paimon, que no tenía habilidades de combate, solo podía esconderse a un lado, temblando de miedo. Temblar. El viajero de cabello dorado, empuñando la espada de la descensión, se paró frente a un soldado de Miguelit que había sido derribado por un monstruo. Ella pisotó su pie izquierdo en el suelo, y las puntas geográficas afiladas dispararon, perforando los pies de varios geobíceps. Los geovisores heridos comenzaron a agitarse salvajemente, y Lumine aprovechó la oportunidad para rescatar al soldado caído. Gracias, Brave Warrior, por salvarme. El soldado de Miguelit, aliviado de haber sobrevivido, habló con gratitud en su voz. ¿Lumine? ¿Qué diablos? ¿Este tipo es ciego? ¿Soy una belleza de miles de años y me llamas guerrero? HMPH. Lumine resopló en la insatisfacción y volvió a cargar hacia adelante con su espada de descensión, dejando al soldado completamente confundido mientras continuaba luchando contra los geobíceps. Ella no usó sus poderes elementales, confiando únicamente en su fuerza y habilidad. Aún así, rápidamente ganó la ventaja, sus técnicas de espada y sus artes marciales encadenando perfectamente juntos, dejando el geobíceps cuestionando su propia existencia. Aunque la mayoría de los recuerdos y poderes de Lumine fueron sellados, la experiencia acumulada durante miles de años todavía le dio instintos de combate extraordinarios y resistencia física. Esto fue evidente en la búsqueda de la historia, Windblume. En la historia, Lumine había cobrado a Base de una cuchilla aburrida, solo para ser lanzada a una montaña lejana por un proyectil mágico. Sin embargo, ella había regresado al vórtice para continuar luchando contra Base como si nada hubiera pasado. Rugido. En ese momento, un electro geobíceps detrás de Lumine abrió sus boquiabiertas fauces y energía elemental que se reunió hasta que formó una esfera electromasiva, que se asemeja a una bola de cañón. Viajero, ten cuidado detrás de ti. Paimon, que había estado observando desde el costo, gritó con urgencia. Aunque estaba lejos del campo de batalla, su corazón siempre estaba con Lumine. Al escuchar la advertencia de Paimon, Lumine notó inmediatamente el electro geobíceps tratando de emboscarla. Ella parpadeó al frente de otro geobíceps, con el objetivo de redirigir el ataque y dejar que los monstruos peleen entre sí. Rugido. Efectivamente, el aterrador cañón electro disparado, precipitante hacia la espalda de Lumine. Auge. La explosión aburrida fue acompañada por el gemido de Geobíceps, revolviendo una nube de polvo. Cuando el humo se despejó, el Geobíceps gravemente herido yacía antes que todos, mientras que Lumine ya había desaparecido. Surge de ráfaga. Con un grito, Lumine apareció detrás del electro Geobíceps. Anemo Energy se reunió frente a ella,
y una potente tormenta extendió la energía electro desde el geovisor a otros geovísaps elementales. Remolino, sobrecarga, electrocargada, superconducción. La sobretensión de ráfaga de Lumine desencadenó una serie de reacciones elementales que afectan a varios geovísaps. Los aullidos agonizados de los geovísaps enviaron escalofríos por las espinas de todos, haciéndolos sentir incómodos por todas partes. Sander, aquí. Kekin agarró su espada con un agarre inverso, canalizando toda su energía electro en la cuchilla. El rugido del león brillaba con una luz radiante, la espada temblaba mientras emitía un rugido de dragón. Kekin desató la técnica de restauración estelar, enseñada por Jun Fan. Un electrogilio apareció en sus ojos morados, y en el momento siguiente, cortó varias veces, golpeando las débiles articulaciones del líder de Geovisap. En un instante, el Geovisap, que una vez fue colapso, sus extremidades no pueden soportar su peso. Esta es la técnica de Jun Fan. Los alumnos de Lumine se contrajeron. No podía confundirse, este era un arte marcial que Jun Fan había usado antes. ¿Por qué lo supo esta chica? En el lapso de una respiración, innumerables especulaciones flotaron en la mente de Lumine. Sin embargo, en ese breve momento de distracción, el Electro Geovisap, que había estado al borde de la muerte después de ser golpeado por el electrocañón de sus parientes, surgió repentinamente de energía. Giró sus afiladas garras hacia la cintura de Lumine. Viajero, no pierdas el enfoque. Kekin lanzó una restauración estelar, teletransportándose frente a Lumine y usando su espada para bloquear el golpe fatal. Gracias. Lumine salió de su aturdimiento. Ahora no era el momento de detenerse en estos pensamientos. Ella volvió su atención a los monstruos. Gracias a la ayuda de Kekin, casi todos los geovísaps los habían rodeado, formando un círculo apretado. Viajero, esta situación es desfavorable para nosotros. Trabajemos juntos para atravesar el circulación de geovísaps. Kekin y Lumine se mantuvieron consecutivos, frente a los geovísaps. De repente, los dos se movieron al unísono, desatando sus técnicas más fuertes. Jousas, Mercés. La visión de Kekin brillaba con una deslumbrante luz electro, extrayendo la mayor parte de la energía electro almacenada dentro. Ella balanceó su espada horizontalmente, el rugido del león se extendió como una lanza. Habilidad elemental, restauración estelar. Las defensas sólidas de la roca de los geovísaps no eran rival para Kekin, que se rompieron como el tofu frágil. La cuchilla, infundida con electroenergía, dejó un rastro de muerte y destrucción a su paso. Lumine también canalizó casi toda su energía a Nemo, convocando a un tornado masivo que conectaba el cielo y la tierra, barriendo hacia adelante con una fuerza imparable. Bruma de elemental, surge de ráfaga. La oleada de ráfaga de potencia completa de Lumine no se parecía en nada al débil torbellino del juego que ni siquiera podía volar un Ilichurl. Este tornado realmente podría llamarse huracán. El tornado absorbió varios geovísaps, arrojándolos como ropa en una lavadora. TCH, no es muy efectivo, ¿verdad? Después de que la energía a Nemo se disipó, los geovísaps que habían sido arrojados al aire se estrellaron hacia el suelo. Pero en un instante, se pusieron de pie. Claramente, el ataque de Lumine no había causado mucho daño a estos monstruos. Mientras tanto, Kekin ya había matado a la mayoría de los geovísaps, incluidos dos con alta resistencia electro. Realmente fue un caso de compararse con los demás y sentirse inferior. Espada de Starfell. Lumine convocó a varios meteoritos que cayeron del cielo, separando los geovísaps y rompiendo su rodeo. No había otra manera. Su energía a Nemo estaba agotada, dejando solo su energía geográfica. En comparación con la agilidad de Anemo, la defensa de Geo fue más tranquilizadora, por lo que Lumine había usado a Nemo para el ataque inicial en lugar de Geo. Viajero, te ayudaré. La voz de Kekin alcanzó los oídos de Lumine. Por el rabillo del ojo, Lumine vio que Kekin ya había lidiado con los monstruos de su lado. Bueno. Lumine asintió, y los dos lucharon uno al lado del otro, eliminando rápidamente los geovísaps restantes. Gracias por salvarme. Soy Lumine. Lumine sonrió y extendió su mano a Kekin, quien la sacudió con una sonrisa. Hola, estoy Kekin. ¿Kekin? ¿El Yueng de Kixin? Lumine estaba momentáneamente aturdida. Antes de venir a Liyue, Jun Fan le había dado una máscara, diciéndole que buscara a Kekin, el Yueng, en Yujing Terre si se encontraba con problemas insoluble. Entonces, esta era la persona a la que quiso entonces, si Kekin conocía las técnicas de Jun Fan,
¿eso significaba que eran de la misma escuela? Ese soy yo. Kekin reconoció su identidad, ya que no había necesidad de ocultarla. En cuanto a cómo Lumine la conocía, asumió que era a través de la introducción de Ningguang. Decir. Capítulo 88, ayúdame a encontrar a alguien. Lady Kekin, estoy avergonzada. Después de la batalla, el líder del escuadrón de Miyelit que había dirigido a los soldados en la pelea se acercó, su cabeza bajó ligeramente, su rostro lleno de culpa. Los soldados de Miyelit solo habían logrado restringir algunos geobíceps, mientras que Kekin y el viajero habían sido los que realmente los derrotaron. Esto los dejó sintiéndose profundamente avergonzados. No hay necesidad de eso. Sin embargo, tendré que molestarte para que limpien estos restos de monstruos. Kekin suspiró suavemente mientras miraba la gran cantidad de cadáveres de monstruos dispersos. Los soldados de Miyelit no eran débiles en general. Con sus formaciones, podrían manejar la mayoría de los monstruos. Desafortunadamente, esta vez se habían enfrentado a geobíceps, criaturas masivas contra las cuales sus formaciones y técnicas eran menos efectivas. Sí, señora. El líder del equipo se fue rápidamente para llevar a cabo la tarea. Kekin continuó charlando con Lumine, y en este punto, Paimon, que se había estado escondiendo lejos durante la batalla, lentamente voló ahora que era seguro. Por lo tanto, la conversación entre dos personas se convirtió en una discusión de 3 vías. Kekin, ¿sabías de nosotros antes? Preguntó Paimon, inclinando la cabeza ligeramente con un dedo en los labios. Durante la conversación, sintió que el Yueng parecía bastante familiarizado con ellos. Sí, escuché de ti desde Ningguang. El viajero que ayudó a Mondstadt a resolver la crisis del dragón y su mejor compañero. Kekin se apoyó contra un tronco de árbol, una mano en su cadera, una leve sonrisa en su rostro. Jeje, Lady Kekin, realmente estás a la altura de ser el Yueng. Tienes tan buen juicio. Los ojos de Paimon se curvaron en lunas mientras disfrutaba de los elogios de Kekin. Lumine, por otro lado, se sintió un poco indefenso. Las palabras de Kekin fueron solo formalidades educadas, después de todo. Solo llámame Kekin. Kekin sacudió la cabeza. No le gustaba honoríficos o trámites innecesarios. Está bien, Kekin. Paimon repitió felizmente su nombre. El grupo intercambió sonrisas, y la atmósfera se iluminó, completamente desprovista de la tensión anterior y el aroma persistente de sangre. Kekin, eres tan fuerte. Esos geobíceps fueron derrotados en un instante. Pero tus movimientos parecen familiares, ¿los he visto antes? Paimon se rascó la cabeza, sintiendo que las técnicas de Kekin eran algo reconocibles, aunque no podía ubicarse donde las había visto. Esto no fue culpa de Paimon. Después de todo, Kekin usó una espada, mientras que Yun Fan usó un polearm. Las mismas técnicas ejecutadas con diferentes armas, naturalmente, tendrían algunas diferencias, por lo que era comprensible que Paimon no pudiera reconocerlas de inmediato. ¿Los has visto? Kekin se sorprendió. ¿A qué técnica se refirió Paimon? Restauración estelar o espada Star Wars. Si fuera el primero, estaba bien, pero si fuera el último, ¿eso significaba que había conocido a Yun Fan, su llamado maestro? El pensamiento hizo la carrera del corazón de Kekin. Algunas de las técnicas que utilicé eran autodidactas, mientras que otras fueron enseñadas por mi maestro. ¿Enseñado por su maestro? Entonces ella y Yun Fan son de la misma escuela. Lumine se volvió aún más convencida de su teoría. Los dos eran claramente maestros y discípulos. En cuanto a la posibilidad de que Yun Fan fuera el maestro de Kekin, Lumine ni siquiera lo consideró. Yun Fan era tan joven, ¿cómo podría ya tener un discípulo? ¿Has conocido a mi maestro? ¿Es un adeptus? Preguntó Kekin, sus ojos llenos de esperanza. ¿Un adeptus? No, Paimon sacudió la cabeza. Después de todo, se dirigían a Hueyun Karst para buscar el adepti. ¿Cómo podrían haber conocido a uno de antemano? Veo. Kekin asintió, no había tenido mucha esperanza para empezar, aunque no pudo evitar sentirse un poco decepcionada. Por cierto, ¿qué los trae a los dos aquí? Liyue ha sido bastante inestable últimamente. Deberías tener cuidado. Kekin les recordó amablemente. Bueno. Lumine y Paimon intercambiaron miradas, luego asintieron y le contaron a Kekin sobre su viaje a Hueyun Karst para buscar los adepti. A sus ojos, Kekin y Ningguang probablemente estaban en Chaots, por lo que compartir un poco de información no debería ser un problema. Buscando el adepti en Hueyun Karst. Kekin apoyó su barbilla en su mano, profundamente pensando. De repente,
levantó la vista y habló con Lumine en un tono serio. Lumine, tengo un favor para preguntarte. Kekin, eres demasiado educado. Por favor, adelante. Bueno. Kekin no fue uno por golpear el monte. Ella llegó directamente al grano. Cuando vas a Hueyun Karst para buscar el Adepti, ayúdame a encontrar un Adeptus llamado Fan. Te recompensaré generosamente. ¿Admirador? Ningún problema. Lumine estuvo de acuerdo sin dudarlo. Era solo una solicitud conveniente, y obtener el favor de un miembro de Kixim fue una gran oferta. Te estaremos atentos. Paimon también estuvo felizmente de acuerdo. Después de separarse de Kekin, los dos continuaron en su viaje a Hueyun Karst. En el camino, Paimon siguió riendo, lo que hizo que Lumine curioso. Paimon, ¿de qué te ríes? Jejeje, viajero, piénsalo. Estamos haciendo un asesinato. Tenemos una recompensa de Ningguang, financiación de Childe y ahora una recompensa de Kekin por encontrar a alguien. Estamos haciendo un trabajo y nos pagan 3 veces. Es como un sueño hecho realidad. Eres un poco de dinero. Lumine sacudió la cabeza con una sonrisa, luego sus pensamientos volvieron a lo que Kekin había dicho antes. Yun Fan tiene la ficha de Kekin, por lo que deben conocerse. El maestro de Kekin se llama Fan, un Adeptus Liyue, y su nombre es solo un personaje de Yun Fan. Yun Fan dijo que tenía una caída con los Adepti. ¿Podría ser? Lumine sintió que había tropezado con una revelación. ¿Yun Fan le estaba mintiendo? Ella ya había sospechado esto antes. Todo lo que tenía que hacer era preguntarle a Kekin si conocía a Yun Fan, y la mayoría de las preguntas serían respondidas. Por alguna razón, había elegido inexplicablemente no preguntar. Suspiro. Lumine suspiró internamente. Supongo que todavía no puedo dejarlo ir, ¿verdad? Capítulo 89. El sueño del dios de la sabiduría. Esto es. Una niña de cabello plateado y ojos verdes, tan linda como un Suto Lecoq, estaba descalzo en un páramo en ruinas. Las baldosas rotas perforaron sus pies tiernos, con forma de jade, y gotas de sangre carmesí fluyeron de las heridas. ¿Cómo podría ser esto? El Academilla, mi Sumeru. El Academilla ahora estaba en ruinas, su antigua gloria y su grandeza se habían ido por completo. Incluso el Sumeru que apreciaba había sido consumido principalmente por la guerra, dejando solo la desolación. La niña miró fijamente la escena delante de ella. La desolación circundante constantemente le roe los nervios, y las lágrimas claras rodaban por sus mejillas como perlas, cayendo sobre la tierra estéril. ¿Por qué estás haciendo esto? La niña levantó la cabeza con ira, gritando a la imponente figura de Dios en el cielo. Su delicada y dulce voz temblaba de ira. Después de la mirada de la niña, un joven de cabello plateado y de ojos dorados flotó en lo alto del aire sin ningún apoyo externo, sus ojos llenos de indiferencia y frío. Detrás de él, un atronador gigante de miles de pies de altura se encontraba entre el cielo y la tierra, sosteniendo una enorme espada larga, exudando un aura de majestad y grandeza. Era este gigante, el que había convocado. Con una sola barra, había destruido la mayor parte de su Sumeru. ¿Por qué? ¿Por qué haría tal cosa? Frente a las preguntas de la niña, el joven permaneció en silencio, simplemente levantando el arma en su mano. El atronador gigante detrás de él imitó su movimiento, adoptando la misma postura. No, pare. La niña de repente abrió los ojos, mirando la barrera verde que la rodeaba. Ella dejó escapar un suspiro de alivio, su pequeño pecho se agitaba mientras calmaba lentamente su respiración. ¿Es ese sueño de nuevo? Los ojos de la niña estaban llenos de confusión. Ella cerró los ojos nuevamente, e innumerables pensamientos corrieron por su mente. Pero no importa cuánto reflexionó, no pudo llegar a una conclusión satisfactoria. Durante días, había estado soñando repetidamente con esta escena. Incluso usar su autoridad divina como Dios no había ayudado. ¿Qué estaba pasando? ¿Podría ser esto un presagio del Irminsul? La niña murmuró para sí misma. Recordando la escena de su sueño, sintió que no podía sentarse y no hacer nada. Irminsul, en el nombre del Dios de la sabiduría, Buer, por favor guíame. El poder divino de la niña se extendió hacia afuera, pasando a través de la barrera verde y en dirección directa al Irminsul, el corazón del mundo. Esa dirección, Liyue. J.E. En el patio trasero de la funeraria Wanseng, Yun Fan y Songli estaban entrenando. El choque de lanza y cuchilla produjo un sonido metálico rejillas, chispas volando en todas las direcciones.
Jun Fan, tu progreso durante el año pasado realmente me ha sorprendido, dijo Songli, bloqueando los ataques de Jun Fan con admiración. Sintiendo la fuerza detrás de las huelgas de Jun Fan, Songli estaba realmente asombrado. Actualmente estaban involucrados en un combate físico puro, sin usar poderes especiales, sin embargo, Jun Fan pudo igualarlo de manera uniforme. Con el tiempo, Jun Fan incluso comenzó a ganar la ventaja. Como el dios de la guerra, incluso si hubiera dioses más fuertes que él, pocos podrían superarlo en habilidad marcial pura. El hecho de que Jun Fan ahora lo estaba dominando indicaba que su fuerza general había superado a Songli en más de un pequeño margen. Jaja, gracias por los elogios, se rió el fanático de Jun, sus golpes no perdieron nada de su intensidad. Después de desbloquear su primer sello, su fuerza se había triplicado, y la energía dentro de él ahora era abrumadoramente abundante. Estimó que ahora podía darle a Kalpas una buena pelea, probablemente. Justo cuando su batalla llegó a su punto máximo y estaba a punto de concluir, una voz animada llamada desde cerca. Hola, ustedes dos, ven y comen algo. Personalmente fui al restaurante Banmin para conseguirte una deliciosa comida. Utao ahuecó sus manos alrededor de su boca con forma de cereza, gritando ruidosamente a los dos. Muy bien, viene. Jun Fan saludó a Utao, luego emballó su arma. Songli hizo lo mismo, almacenando su Vortex Brosiser en su inventario. Los dos intercambiaron miradas y sonrieron. Llamemos a esto un empar. Acordado. ¿Por qué siento que he ganado a otra hija? Jun Fan pensó, mirando al animado Utao con una sonrisa irónica. Esto no lo haría. Solo había estado en Teyvat durante unos años, y ya su mentalidad era envejecida. Jaja. Jun Fan, ¿de qué te ríes? Utao lo miró, perplejo. ¿Por qué se estaba riendo de repente? Nada, Fan de Jun sacudió la cabeza, aunque la sonrisa en su rostro se negó a desvanecerse. TCH, bien, no me digas. Ni siquiera quiero saber. Utao hizo un puchero, luego comenzó a poner la comida en la mesa. Aquí, Songli, el fanático de Jun sacó 2 botellas de vino de diente de león, entregándole uno a Songli. No, solo bebe té. Antes de que el vino pudiera llegar a Songli, Utao lo interceptó en el aire, e incluso la botella en la mano de Jun Fan desapareció misteriosamente. Muy bien, está bien, el fanático de Jun solo podría encenderse impotente. La comida que siguió fue agradable. Utao y Jun Fan conversaron y se rieron, e incluso el generalmente estoico Songli mostró una leve sonrisa. Desde la distancia, la escena parecía una familia armoniosa de 3 generaciones disfrutando. Director. Un empleado de la funeraria Guanseng se apresuró y susurró algo al oído de Utao. Ah, ¿de verdad? Ustedes dos siguen comiendo. Necesito ir a manejar algo. Con eso, Utao se apresuró, dejando solo a Jun Fan y Songli en el patio. Desde que estás aquí, ¿por qué no salir y conocernos? Jun Fan giró una taza de té en su mano, una sonrisa juguetona en su rostro. Sintió una presencia familiar, una que había sentido antes en Mondstadt. No había esperado que ella viniera a buscarlo en persona. En cuanto a Songli, permaneció tranquilo, soplando suavemente el vapor que se elevaba de su taza de té y miraba en cierta dirección. Después de la mirada de Songli, el espacio en esa dirección se distorsionó, y en un instante, una mujer con un atuendo magnífico apareció ante ellos. Llevaba una corona en la cabeza y un vestido blanco y azul, con los ojos azules fijos en el fanático de Jun. Silbido. Al ver la apariencia de la mujer, Jun Fan contuvo el aliento. Este era el Tsaritsa. La última vez, había aparecido como una proyección, algo borrosa. Pero ahora, ella estaba aquí en persona, y su apariencia era sorprendentemente similar al Big Bronja, de otro mundo, con una figura igualmente impresionante. Como gobernante de la Tierra del Amor, ciertamente tenía los activos para respaldarlo. Capítulo 90, la Sarita, un aliado. Mucho tiempo sin ver, Sarita. ¿Cómo has estado? Jun Fan la saludó con una sonrisa, luego le hizo un gesto para que ella se asentara. No hemos interactuado mucho, ¿verdad? El Tsaritsa frunció el ceño. Este tipo estaba realmente actuando familiar. Aún así, ella no se negó y se sentó en el antiguo asiento de Utao. Entonces, ella cruzó las piernas. Al ver esto, la esquina de la boca de Jun Fan se agitó. La Sarita era realmente algo más. Dado que ustedes dos tienen cosas que discutir, me quitaré el permiso, dijo Songli, luego se fue sin darles tiempo para reaccionar. Muy bien, Morak se ha ido. Entonces,
¿Qué te trae aquí para verme? Jun Fan quedó momentáneamente aturdido, luego miró a la Big L antes que él con interés. ¿Quién es exactamente tú? La mirada de la Sarita nunca dejó a Jun Fan mientras hablaba. ¿A mí? El divino señor de Liyue, un viajero de otro mundo, un viejo capitán, un pionero. ¿Estás bromeando conmigo? La hermosa cara de la Sarita se puso helada. Sintió que Jun Fan la estaba burlando. Suspiró. Jun Fan suspiró. No pudo revelar la verdad sobre las leyes primordiales, pero lo que había dicho era de hecho la verdad. Al ver la expresión problemática de Jun Fan, la Saritza levantó una ceja. Si no quieres decir, no te forzaré. Solo dime, ¿cuál es tu relación con los principios celestiales? No tengo relación con los principios celestiales. Jun Fan sacudió la cabeza, dando la misma respuesta que antes. Luego preguntó con curiosidad, ¿vienes hasta Liyue solo para preguntarme esto en persona? Si ese fuera el caso, incluso si ella era sensible sobre los principios celestiales, parecía una reacción exagerada. La Sarita permaneció en silencio, sus hermosos ojos escaneaban a Jun ventilador de arriba abajo, como si intentara ver a través de él. Incluso si sigues buscando, no encontrarás nada, dijo el fan de Jun, exasperado. HMPH. La Sarita resopló, alejando la cabeza. Después de un tiempo, ella se volvió hacia atrás. Quiero que te unas a mí para oponerme a los principios celestiales. Nombra tu precio para el contrato. Jun Fan inclinó su cabeza. Todavía me debes una promesa. ¿Por qué debería hacer otro trato contigo? Para ser honesto, Jun Fan todavía estaba confundido sobre por qué la Sarita había hecho todo lo posible para salvar a la Signora. No era que Rosaline no fuera valioso, pero el valor de los chips de negociación en ambos lados no era igual. Entonces lo cumpliré ahora. Nombra tus términos. Bueno, ¿qué tal Columbina? Comenzó el fanático de Jun, luego de repente pensó en algo y cambió su tono. Quiero que me reconozcas en nombre del crío Arco. Si está de acuerdo, mi condición anterior se considerará cumplida, y podemos discutir oponerse a los principios celestiales. ¿Estás seguro? La Sarita parecía perpleja. No había esperado que la condición de Jun Fan fuera tan simple. Este tipo fue realmente difícil de entender. Estoy seguro de que. Entonces se forma nuestro pacto. Yo, el crío Archon, por la presente te reconozco. Reconocimiento de crío Archon obtenido. Recompensa, 2 oportunidades de lotería. Al escuchar el aviso en su mente, los labios de Jun Fan se acurrucaron en una sonrisa. Éxito. Ahora, discutamos cómo lidiar con los principios celestiales. Los dos hablaron durante mucho tiempo, y pronto el sol comenzó a ponerse. El brillo de la noche arrojó una luz cálida sobre la cara fría y hermosa del Saritza, haciendo que Jun Fan desee, por un breve momento, ese tiempo podría detenerse. Pero rápidamente sacudió la cabeza, dándose cuenta de que se estaba dejando llevar. Adiós, aliado, dijo la Saritza, su figura se desenfraque antes de desaparecer de la vista de Jun Fan. Iba a pedirle que se quedara, suspiró el fanático de Jun, algo lamentable. Hace solo unos momentos, había formado una alianza con la Sarita para oponerse a los principios celestiales. De ahora en adelante, eran aliados. Por supuesto, esto se limitaba a él y a la Sarita. En cuanto a por qué aceptó la solicitud de la Sarita, fue simplemente porque ella ofreció términos que no podía rechazar. Además, tenía una premonición de que algún día se convertiría en un enemigo de los principios celestiales. ¿Es este Hueyun Karst? Paimon, arrastrando su cuerpo exhausto, miró hacia arriba los imponentes picos que parecían perforar los cielos. Se derrumbó al suelo, su rostro lleno de desesperación. Incluso Lumine llevaba una expresión que gritaba, terminé con la vida. No había esperado que Hueyun Karst estuviera tan lejos de Liyue Harbor. En el mapa que Ningguang les había dado, había parecido una distancia corta. Si hubiera sabido que estaba tan lejos, le habría pedido a Ningguang que preparara un carruaje. Sus piernas estaban a punto de ceder. Deja de perseguir. Todavía hay un largo camino por recorrer. Lumine empujó la mejilla de Paimon y la levantó. ¡Guau! Paimon se quejó pero finalmente flotó, luego de Lumine mientras continuaban por la montaña. Después de muchas dificultades, los dos finalmente llegaron a la cumbre, llegando a la entrada a la morada de Mountains Chape. Adeptus, perdóname. Adeptus, perdóname. Muestre misericordia y perdona a mi hermano. Me cegó la codicia, por favor, ten piedad, Adeptus. Un acaparador de tesoros, vestido con atuendo típico,
arrodillado ante una puerta, suplicando continuamente y ocasionalmente Koutowin. Viajero, ¿qué está haciendo ese tipo? Al ver el extraño comportamiento del hombre, Paimon se animó, su fatiga se olvidó momentáneamente. Vamos a echar un vistazo, dijo Lumine, curioso. Los dos se acercaron en silencio al hombre por detrás, y Paimon golpeó suavemente su hombro. Ah, Adeptus, perdóname. El acaparador del tesoro saltó asustado, inmediatamente rogando por misericordia. No somos adepti, Paimon sacudió la cabeza. No adeptis. El acaparador del tesoro se atrevió a mirar hacia arriba, viendo a una chica de cabello dorado y una compañera flotante. Suspiró aliviado, luego su expresión cambió de nuevo. No, si no eres adeptus, entonces debes ser sus enviados. Enviados, por favor, debes salvar a mi hermano. Al ver el acaparador de tesoros que se quita nuevamente, Lumine Facepalmed. ¿Por qué no podía entender este chico? Ella ya había dicho que no eran adeptus. Realmente no somos adeptus. Estamos aquí para buscar los adepti también, explicó Lumine nuevamente. Enviado, debes estar bromeando.